los ELC 5002 y 5003 de Intelbras. Para empezar, ¿qué es un cerco eléctrico? ¿No? Un cerco eléctrico es un dispositivo de seguridad que se conforma por una barrera de cables que están al desnudo, ¿sí?, instalados sobre algunos postes aisladores, los cuales forman una protección perimetral inteligente, sensible y agresiva, ¿no? Este sistema repele intrusos de una manera muy segura, lo suficientemente dolorosa como para evitar la intrusión. Entonces aquí ya vamos a hablar de que el simple hecho de que un cerco eléctrico esté instalado, pues ya nos brinda una especie de seguridad, ya que los ladrones, personas que intenten ingresar, que no estén autorizadas, pues van a temer al alto voltaje, ¿sí? Algunas de las características que nosotros tenemos como en los electrificadores en el 5002 y en el 5003 que se comparten son como, por ejemplo, una zona mixta. Si bien es cierto, esto no es una central de alarmas, incluye una zona. Esta zona mixta se utiliza para poder instalar sensores para protección del cerco. Por ejemplo, yo instalo este cerco eléctrico en alguna bodega y necesito una especie de protección para esta bodega, para que el ladrón cuando intente robar ya se vea tal vez detectado por uno de los sensores. Entonces, esta zona mixta me permite conectar tanto sensores cableados como sensores inalámbricos. También contamos con una salida auxiliar. La salida auxiliar nos permite dar alimentación a dispositivos como sensores, por ejemplo. Entonces, esta salida está protegida contra sobrecarga. También existe un monitoreo de alta tensión para lo que se conecta en AC y también en DC, como la batería, además de los sensores. Además de que este permite la interconexión con centrales de alarma y además una sirena. La sirena puede ser hasta de 18 vatios. Sí, estas son características que las dos familias de los cercos nos permiten tener, tanto el ELC 5002 como el ELC 5003. ¿Cuál es la diferencia o en qué marca la diferencia el tener un electrificador ELC 5002 y uno 5003? Es la distancia en metros lineales. Las distancias máximas que yo puedo tener son de 5.000 hasta 7.000 metros y como ustedes pueden ver ahí, pues nosotros tenemos una pared y yo puedo llegar a distancias de hasta 7.000 metros utilizando diferentes tipos de cables, ¿no? Por ejemplo, en el 5002, no sé si alcanzan a ver aquí en la imagen, pero en el LC 5002 tengo mi cerco, la salida, da una vuelta a todo el perímetro y luego retorna. Es importante recomendarles acá que el tema de tierra es obligatorio, ¿no? Entonces, en un cerco eléctrico, la tierra es totalmente necesaria, ¿sí? Necesitamos instalar la tierra, una varilla de cobre de por lo menos 2 metros. La tierra tiene que estar húmeda, ¿sí? Y para que el cerco funcione correctamente, ¿sí?, esta tierra tiene que, en lo posible, estar incluso certificada. Cuando yo tengo una buena tierra, el pulso de alto voltaje que genera el cerco es el ideal, es lo más alto. Ahí la sensación de shock va a ser aún más alta, ¿sí? El grosor del cable que voy a utilizar para poder realizar esta instalación, pues va a depender de la distancia en metros lineales que yo necesito cubrir. Por ejemplo, si yo necesito cubrir una distancia de 3.000 metros, puedo utilizar el grosor de cable de 0,6 milímetros. Este cable es un cable, acá en Sudamérica lo llamamos doblemente acerado, cable acerado, sí. No es el cable galvanizado. Este cable acerado es un cable especial que no se oxida. Entonces, incluso es un cable que va a evitar oxidarse, ¿sí? Este cable puede ser en grosores de 0,6 milímetros para 3.000 metros y de 1,2 milímetros para 5.000 metros, ¿sí? Ahora, el cable que conecta desde mi cerco hacia el primer poste, hacia el primer vástago donde voy a tener la conexión del cableado, ¿sí?, se utiliza un cable doblemente aislado o un cable que se lo conoce acá en Sudamérica como el cable de bujía. Es un cable especial que viene con una chaqueta aislante mucho más gruesa que otros cables normales, ¿sí? Esa sería la correcta instalación. Ahora hay que respetar algunos temas aquí. Por ejemplo, al momento de yo realizar la conexión de mi cerco eléctrico con el primer vástago, los dos cables que van de bujía, el de salida y el retorno, no deben pasar por el mismo ducto conduit, ¿sí?
deben de tener cada uno su propio tubo conduit y no debe de haber otro tipo de cables. Por ejemplo, ahí si yo tengo por el tubo conduit pasando cables de teléfonos, cables de corriente de 110, vamos a tener algunos problemas por ahí. Tampoco se puede pasar cables de datos. Entonces, estos dos tubos conduit van a ser especiales y van a servir solamente para el cableado del cerco eléctrico. Entonces, ya miramos que es importante tener o manejar un esquema de instalación correcto, sí, ir respetando ciertos criterios técnicos como la instalación de tierra. Sí, este es un ejemplo perfecto de cómo se instala, ¿no? Ahora, también acá como recomendación, pues bueno, yo había puesto ahí 3.5 metros, pero fábrica en el manual recomienda que los vástagos del uno del otro deben de estar instalados a 3 metros. Acá, pues en mi país, yo he visto que los instalan a 3.5 metros casi siempre, entonces lo ideal sería que no pasen de estas distancias como máximo, ¿sí? Lo más recomendable podría ser de 2.5 metros hasta los 3 metros, 3.5 creo que ya estaríamos ya al límite máximo, ¿sí? Eso con referencia al LS 5002. Si ahora miramos el EL 5003, ya tengo varias distancias y dependiendo del grosor del cable, yo puedo llegar hasta una distancia de 5.000 metros, ¿sí? Hasta de 7.000 metros, perdón. Entonces acá es igual necesario conocer la parte técnica, tener la instalación de tierra correctamente, con tierra húmeda, es una barra de cobre de 2 metros, es importante tener esto, ¿sí? Ahí la sensación de shock es mucho más fuerte. Sí, tenemos la salida que va hacia el perímetro, en la salida tenemos los cables, cable doblemente aislado, que es el cable de bujía. Estos cables no tienen que estar cerca, ¿sí? Menos de 2 centímetros, tienen que estar a más de 2 centímetros separados para que no incurra con problemas, ¿sí? Ahora, las distancias igual van a depender del grosor del cable. Tenemos para 3.000 metros un grosor de 0,6 milímetros, ¿sí? Igual para 5.000 metros. A partir de 5.000 metros, para 6.000 metros ya necesitamos un grosor de 0,9 y para 7.000 metros 1.2 milímetros de grosor. ¿Para qué es esto, no? ¿Qué ocurre con el cable más grueso? Al yo tener un cable más grueso, la resistencia del cable tiende a bajar. Entonces puedo llegar a mayores distancias. Sí, lo recomendable es manejar esta tabla, es importante conocerla y manejar con estos parámetros que ya vienen establecidos de fábrica, sí. Otra de las características comunes que tiene acá nuestro electrificador 5002 es el poder activar y desactivar utilizando el control remoto. En este caso utilizamos el SAC 4000. La distancia desde el cerco eléctrico hasta el SAC 4000, ¿sí? Es aproximadamente de 100 metros en línea de vista directa. Importante tener esto claro, ¿no? 100 metros en línea de vista directa, ¿sí? Por norma, el equipo debe activarse y desactivarse sin ser manipulado físicamente. Entonces, no es igual a otros electrificadores de otras marcas que yo tengo una llave switch y que con la llave switch activo y desactivo el sistema. Este equipo, por norma, se prevé que la activación y desactivación sea a través de un control remoto por temas de seguridad, ¿sí? Otra de las características es que tiene la posibilidad de soportar hasta 30 dispositivos inalámbricos. Entonces, dentro de estos 30 dispositivos inalámbricos, tenemos lo que son controles, tenemos lo que son sensores. Por ejemplo, ahí habíamos colocado el IBP4000, que es un sensor de presencia, sí, un infrarrojo. Tenemos también un sensor magnético inalámbrico, que es el SAS4010. Todos estos pueden estar conectados a no más de 100 metros de distancia. Esa es la distancia máxima a la que yo puedo llegar. Y estos sensores que yo puedo conectar, por lo general se utilizan para resguardar el propio cerco o el área donde va a estar el cerco instalado, ¿no? En el caso de que un ladrón intente dañar al cerco, uno de los sensores, pues previamente ya va a detectarlo y va a activar la sirena el puerto de la sirena que tiene, ¿no? Entonces, importante esto también, el cerco tiene la posibilidad de conectar una sirena, sí, de hasta 18 vatios. Esa es la capacidad que podemos tener. El cerco tiene internamente la abertura, ¿sí? Para poder colocar una batería de 12 voltios, 7 amperios. Entonces,
esta batería va a ser la que da la posibilidad de tener una sirena hasta 1.5 amperios. Trabajamos con 12 voltios, 1.5 amperios, entonces la potencia máxima de la sirena sería de 18 vatios, ¿sí? Ahora, características podría ser también el voltaje es configurable. Dependiendo del modelo del cerco que nosotros estemos trabajando, ¿sí? Podemos llegar a voltajes configurables de 16.000 voltios hasta 21.000 voltios. Entonces, acá ustedes pueden ver al lado derecho que hay un gráfico de una parte del backplane del cerco eléctrico. Entonces, ahí ustedes van a encontrar un jumper. Y dependiendo la posición del jumper en donde ustedes lo ubiquen, ¿sí? Ahí está la posición baja, la posición alta y la posición media. Dependiendo la posición de ese jumper, yo voy a poder tener voltajes de 16.000 voltios para el 5002, al igual que el 5003, de 18.000 voltios en posición media, que es sin jumper, ¿sí? Y en posición alta, aquí sí cambia acá la diferencia, ¿no? Entre el 5002 y el 5003. Cuando yo coloco el jumper en posición alta para el LC 5002, yo llego máximo a 20.000 voltios de corriente alterna. Y para el ELC 5003 llego a 21.000 voltios. Entonces estamos hablando de un voltaje extremadamente alto, ¿no? Y esta es la parte importante del cerco, ¿no? El cerco no va a matar a las personas. Si es que alguien sufre una descarga eléctrica por parte del cerco, el voltaje no es lo que daña a las personas, no es lo que mata, ¿no? En realidad lo que mata aquí es la corriente que pasa a través de nuestro cuerpo. Entonces, lo que sí, el voltaje pues tiene la sensación o nos da la sensación de que si nos llegase a coger, cierra nuestros músculos y no permite que nosotros nos podamos soltar. Sí, eso sí hace el voltaje. Entonces, esta parte de aquí es importante conocerla porque el cerco emite pulsos. Cada segundo emite pulsos de 360 microsegundos. Entonces, lo que permite que si una vez ya le cogió el voltaje, en este caso a un ladrón o a la persona que topó, solamente fue un pulso de 360 microsegundos. Él puede soltarse después y ya no va a tener esto, en el caso de que fue un error. Para que la persona no se quede ahí sujeta al cable y no existan mayores problemas. Es un voltaje pulsativo. Sí, otra de las características que tenemos es que el cerco, todas las configuraciones del cerco se realiza a través de los 3 pulsadores que ustedes miran ahí, ¿sí? Y utilizando también, de acuerdo a la posición donde yo ubique el jumper y presionando los diferentes pulsadores, yo puedo hacer todas las configuraciones del cerco, configuraciones como añadir sensores, ¿sí? Añadir controles remotos, como configurar el tiempo que va a sonar la sirena, por ejemplo. Todo esto se lo realiza a través de los 3 pulsadores que ustedes miran ahí y también pues de los jumpers. Dependiendo de la posición que yo coloque el jumper va a tener diferente acción. Otra característica es el grado de protección. Estamos hablando de que trabaja con un grado de protección IPX4. ¿Esto qué quiere decir? Que es contra salpicaduras de agua, ¿sí? No va a permitir que alguien le lance agua directamente o que yo con una manguera esté echando agua al cerco, puede ingresar el agua y estamos hablando de que trabaja con voltajes altos, puede haber problemas. Sí, lo ideal es que ustedes siempre que instalen el cerco esté instalado a una altura mayor a 1.5 metros de alto, sí, que tenga un poco de ventilación a los lados, que no se instale detrás de una puerta porque alguien puede abrir la puerta, el cerco se puede golpear, ¿sí? Y pues si llueve y le caen pequeñas gotas de agua, no va a haber ningún inconveniente. Lo ideal sería siempre trabajar bajo un techo para evitar cualquier tipo de problemas con respecto al cerco, ¿sí? Pero el grado de protección es IPX4. Esas son las características que nosotros tenemos de la línea de electrificadores como tal. Sí, aquí las ventajas competitivas que tenemos es que, bueno, sobre todo estamos hablando de la calidad de Intelbras. Son equipos que ya los hemos venido trabajando por mucho tiempo y no han presentado ningún inconveniente. Sí, se han instalado tanto en casas como en empresas. Miren ustedes que la distancia del cerco me permite llegar hasta 7.000 metros lineales, ¿no? Entonces estamos hablando de un establecimiento súper grande, ¿no? Que tenga unos 200, 300 metros por cada lado, entonces no habría ningún problema de trabajar en empresas, ¿sí? También trabaja con algo importante, que es el aprendizaje automático del perímetro.
¿Qué quiere decir esto? No todos los cercos lo tienen, creo que es el único que yo he visto con que nosotros trabajamos, el LC5002, el 5003, y se refiere básicamente a que la primera vez que el cerco se enciende, la primera vez, manda 10 pulsos, ¿sí? Y toma un tiempo de cuánto le tomó regresar al pulso, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? En el caso de que alguien intente deshabilitar ciertas líneas del cerco, ¿sí? Porque lo podría hacer a través de un puente. El cerco, si es modificado el perímetro del cerco, él se va a activar y va a hacer sonar la sirena. Esto ya lo hemos puesto a prueba y está funcionando correctamente. Si es que alguien modifica el perímetro del cerco, él se va a activar. Entonces, esto ocurre, la calibración ocurre solo la primera vez, una vez que el cerco está totalmente desenergizado, no tiene energía, está desconectado de la batería y está desconectado de la corriente alterna, ¿sí? Lo encendemos y la primera vez que él se enciende hace esta validación y envía 10 pulsos, ¿sí? Para tomar el tiempo, estimar el tiempo y poder saber la distancia que está conectado al perímetro. Entonces, si alguien intenta modificar esta distancia, modificar la distancia, pues el cerco se va a activar. Entonces, esto es importante. Si en otros cercos esa es una desventaja, porque alguien podría hacer un puente entre la salida del cerco, ¿sí? Con la entrada, y todas las líneas quedan deshabilitadas y se podría incluso cortar una de las líneas. En nuestro caso no, nuestro cerco sí tiene la ventaja de poder saber cuándo alguien manipuló el perímetro del cerco, ¿sí? Aparte de eso, trabajamos con una fuente conmutada full range que va desde 90 a 265 voltios. Esta fuente es una fuente especial, es una fuente que no trabaja con un transformador normal, es un transformador de alta frecuencia. Entonces, lo que nosotros que trabajamos con 110 voltios, que es lo que normalmente se mira acá, nos permite tener un rango en el caso de que llegue un pico de voltaje, hasta 265 voltios, ¿sí? Este equipo está diseñado para trabajar 24/7, incluso los 365 días del año. Acá, bueno, hemos tenido un tema, ¿no? Y algo que se mira es que en otros cercos, cuando el cerco lo deshabilitan, por decirlo así, y alguien corta el cable, uno de los cables del perímetro es cortado, el cerco pues activa la sirena. En nuestro caso, si el cerco se desactiva, ¿sí? Y alguien corta el cable, el cerco no va a activar la sirena. Y no es que sea una vulnerabilidad del equipo. El equipo está para trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Sí, el único momento en el que yo desactivo el cerco es simplemente para hacer mantenimientos, revisar el tema de los perímetros, ver si los vástagos están bien. Es simplemente por temas de mantenimientos. El consumo del cerco, bueno, depende ahí si es que es el 5002 o el 5003, pero el consumo está entre los 4.5 vatios para el 5002 y creo que es 6.5 vatios para el 5003. Entonces, el consumo de energía no es tan alto, ¿sí? Entonces, no es necesario que, por ejemplo, en las mañanas que está claro el día, que uno piensa que no es necesario tener el cerco activo, yo voy y lo desactivo. No, el cerco está para trabajar 24/7. Entonces, el cerco siempre debe estar activo las 24 horas del día, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo desactivo el cerco? En los cercos tradicionales, cuando yo desactivo, y para que dé la función de que si alguien corta el cable de una sirena, yo tengo que enviar por todo el cable, ¿sí? Corriente, tengo que mandar un voltaje, un voltaje continuo. ¿Qué pasa con esto? En lugares como en la costa, en lugares donde existe bastante salinidad, existe algo que se conoce como la electrocorrosión. Y lo que va a hacer es que a la larga, no inmediato, pero sí a la larga, el cable se empiece a deteriorar, ¿sí? Al fin del día, ustedes van a darse cuenta que el cable cada vez se vuelve más delgado, se está haciendo de color ya más oscuro, y pues se va a hacer más frágil, se hace el cable como arenoso. Entonces, el hecho de poder tener el cerco siempre encendido y estar enviando solamente pulsos, lo que hace es que no permite el tema de la electrocorrosión, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja que nosotros tenemos también al trabajar 24 horas los 7 días, ¿sí?
Como ya les había mencionado, es un bajo consumo de potencia. Les había dicho que trabaja de 4.5 a 6.5 vatios, ¿sí? De fácil y rápida configuración, y aparte de eso, pues nosotros tenemos también que es de bajo costo. Entonces estamos hablando de un producto que tiene muchas bondades, que tiene buenas características. Lo hemos estado haciendo pruebas acá en Ecuador, se ha vendido bastante, hemos trabajado bastante con este producto. No sé, tal vez si alguno de ustedes tiene alguna pregunta con respecto a este producto, a cualquiera de los dos, al ELC, o en este caso hablaríamos también del 5002 o del 5003. Michael, aquí tengo una pregunta. ¿Se podría saber el tiempo después que lo toma? No, no comprendo eso. ¿Me podrías explicar un poquito, por favor? Alguien tal vez tiene una pregunta con respecto al cerco que no les haya quedado claro, tal vez. A ver, Gregorio dice, si podemos, por favor, sí. A ver, les comento. En una instalación, vamos acá, ya, vamos a regresar a donde estaba el diagrama. No sé si pueden mirar el mouse que se muestra en mi pantalla para poder ser más específico. Si miran el mouse. Ya, perfecto. Entonces vamos primero con la primera pregunta. Ya, normalmente un cerco, cuando un cerco, hablemos de otra marca, sí, un cerco de otra marca, cuando yo desactivo el shock eléctrico y para que el cerco pueda saber que el cable está funcionando, lo que hace es enviar voltaje por todas las líneas del cable. Sí, es un voltaje continuo. Entonces, en el caso de que alguien corte en cualquier parte del cable, se ha cortado, se abre el circuito y ahí el cerco se da cuenta de que estuvo abierto y hace sonar la sirena. Pero ¿eso qué implica? Implica que yo tengo que mandar voltaje por todo el perímetro del cable. Y ahí es donde se da este efecto que es la electrocorrosión. La electrocorrosión es un fenómeno que ocurre cuando un cable está expuesto al exterior y yo pongo voltaje sobre ese cable, y en especial voltaje continuo, ¿de acuerdo? O sea, ahí es donde el cable en realidad sufre bastante el tema de la electrocorrosión. Ahora, en nuestro cerco, yo les había mencionado que trabaja 7 días, las 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Entonces, él manda simplemente pulsos. No hay necesidad de desconectarlo. El consumo de corriente, como yo les mencioné, es súper bajo. Estamos hablando que consume incluso menos que un foco ahorrador. Un foco ahorrador normalmente consume entre 18 y 25 vatios. Estamos hablando de un consumo de 5 vatios si sacamos un promedio. ¿De acuerdo? Entonces no es necesario desconectarlo. Como son pulsos lo que nuestro cerco está enviando, no hay ningún inconveniente. ¿De acuerdo? No va a darse este fenómeno de la electrocorrosión. Entonces estamos garantizando que la instalación del cableado va a durar muchos años más, ¿sí? Ahora, si es que alguien corta el cable cuando el cerco está activo, pues nuestro cerco sí se va a dar cuenta, ¿ya? Pero cuando yo desactivo, con el control remoto lo desactivo, el cerco no va a emitir ningún voltaje por la cerca y no va a saber que está conectado. No sé si esto contesta un poquito a tu pregunta, ¿sí? Entonces, lo ideal
es trabajar en realidad. El cerco no va a activarse. El cerco, si es que alguien está activo y alguien corta el cable, pues él sí va a hacer sonar la sirena. Pero en el caso de que el cerco esté desactivo, sí, si alguien corta el cable, no va a ocurrir nada. Sí, nosotros trabajamos con esto para que ahí se puedan hacer los mantenimientos. De ahí el cerco tiene que estar siempre encendido los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Sí? Ahora, Santiago, dicen... A ver, en el caso de que se desee reemplazar nuestro cerco por uno que ya previamente estuvo instalado, ¿sí? ¿Se podría hacer o no se podría hacer el cambio? Sí se podría hacer el cambio, sí se podría hacer el cambio. Hay que tener aquí ciertas consideraciones, ¿no? Cuando yo voy a hacer el cambio de un equipo, normalmente el cableado ya pudo haber estado expuesto por algún tiempo y puede ser que en sí los problemas se den por tema de cableado. Como recomendación, en estos casos es preferible realizar también el cambio del cable, ¿no? Del cable que esté expuesto, del doblemente acerado, o hacer una supervisión minuciosa de cada tramo para ver si no existen fugas, que al final me van a generar también problemas, ¿no? Entonces, de poderse hacer el cambio, se lo puede hacer sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero hay que tener la consideración de que en algunos casos puede ser que el cable ya haya estado oxidado, tal vez esté cortado en alguno de los extremos. Entonces, si es que el cable está bien, si es que la instalación física del perímetro está correcta, pues sin ningún problema esto va a funcionar. Ahora hay que tener también en consideración que en muchas de las instalaciones que antes se hacían, los técnicos no instalaban tierra, entonces habría que revisar también el tema de tierra, ¿sí? Michael dice... Me pregunta si después de que se hace el recorrido, me imagino que hablas sobre el reconocimiento del perímetro automático, ¿verdad? Bueno, en realidad esto es un dato que se queda almacenado en el chip del equipo, no es un dato que nosotros podríamos conocer. No se lo puede, como ustedes ven, aquí no hay cómo conectar ninguna pantalla ni nada de eso, ¿no? Importante también mencionarles que el equipo se puede conectar con toda la línea de centrales monitoreadas que nosotros tenemos. Entonces, el equipo viene con 2 PGMs. Estos 2 PGMs se van a conectar a las zonas de mi alarma. Entonces, al poder yo hacer esta conexión, si ocurre un evento en el cerco, ya la alarma genera el evento, va al aplicativo y yo desde la AMT Mobile puedo mirar si es que qué ocurrió con el cerco, ¿no? Si es que alguien desactivó el cerco, si se fue la energía del cerco o si alguien incluso cortó el cable. ¿De acuerdo? Esto sí se podría hacer, pero el tiempo no se lo puede ver. Los cables de salida y retorno son medidas a tener en cuenta en total. Bueno, según lo que menciona fábrica, si es que yo tengo 7,000 metros para el cable que es el acerado, el que va al exterior, y el cable de bujía no debe de exceder más allá de los 50 metros. Entonces, desde mi central, vamos a regresarnos acá, ¿sí? Desde mi central, desde mi cerco eléctrico, perdón, hasta el primer vástago, este cable de bujía no tiene que tener una distancia más allá de 50 metros, ¿sí? No sé si les mencioné esto, pero gracias por esa pregunta, también es muy buena. No debe exceder más de 50 metros y la separación entre el cable de salida del cable de retorno tiene que ser mayor a 2 centímetros, 2.5 centímetros creo que es en realidad. Si yo voy a mandar por un mismo ducto conduit, voy a tener inconvenientes. Entonces, lo ideal es manejarme 2 ductos por separado. Es importante también aquí conocer que el cable que es el cable de bujía, normalmente se lo vende por voltaje también. Entonces, yo al momento de realizar la compra tengo que comprar un cable que soporte, si voy a trabajar con los 21,000 voltios, trabajar con un cable que maneje esa cantidad de voltaje. ¿Sí? Dice si hay corte de energía eléctrica en la... Bueno, el tema de la batería, nosotros lo hemos probado acá en Ecuador, una batería nueva al 100%, nos ha dado casi 1 día y medio de carga. Obviamente teníamos algunos sensores conectados ahí, no sé si teníamos como unos 4 o 5 sensores y hemos probado y nos ha dado casi 1 día
un día un poquito más, un día y medio creo que fue, para ser honesto, ¿sí? Pero más allá de eso, pues si la energía se va, el sistema no va a funcionar bien. Yo estimaría que podría funcionar un día y medio a perfecto estado sin que la sirena suene, ¿no? Lo que más consume energía en este caso es la sirena. Si, por ejemplo, alguien cortó el cable del cerco y el cerco se activó por alguna razón, ¿sí? Entonces, el sonido, la sirena sonando va a consumirme 18 vatios y esto va a hacer que la batería dure muy poco, ¿de acuerdo? No sé, tal vez si tienen alguna otra pregunta. Si les queda claro todo. Bueno, yo voy a hacer todo lo posible, no sé si es que converso con Javi para que me ayude un poquito para poderles enviar la presentación y que ustedes lo puedan tener ahí. Aquí hay otra pregunta antes de salir, dice, ¿cómo funcionan los PGMs? Bueno, los PGM son puertos que nosotros lo conocemos como puertos programables. En sí, estos puertos, cada vez que ocurre, por ejemplo, en el caso del cerco eléctrico, cuando ocurre una activación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el cerco se activa, uno de los PGMs del cerco eléctrico se cierra. Entonces son como contactos. ¿Sí? Cuando yo apago el cerco, él se va a abrir. Entonces, como esto va conectado a las zonas de la central, yo en la zona puedo identificar si el cerco está encendido o está apagado. Y como el cerco maneja dos PGMs, estos no son configurables, el otro PGM me avisa en el caso de que alguien cortó el cable del cerco y se produjeron 8, ahí el cerco se va a activar. Entonces, el un PGM me permite a mí saber si es que mi cerco está activo o no, y el otro PGM me permite saber si es que alguien cortó el cable del cerco, si es que está una rama tal vez generando fugas de voltaje, que también puede pasar. Entonces, para eso sirven estos dos PGMs. Estos dos PGMs van conectados a las zonas de mi central de alarma, ¿sí? Y yo a través de un PGM de la central de alarma conectada a la zona mixta, yo puedo convertir aquí a esta zona mixta para que funcione como una llave de switch. Le conecto el PGM a esta zona y puedo hacer la activación del cerco a través del aplicativo AMT Mobile, ¿no? Realizando estas conexiones. Bueno, los PGMs, el un PGM, ¿sí? Cuando el cerco se activa, se cierra, entonces queda funcionando por varios tiempos, ¿no? Aquí me preguntan cuánto tiempo se activa la PGM. En el otro, en el caso de que detecte solamente un corte, él se va a activar por apenas, creo que es 1 o 2 segundos, y luego otra vez se vuelve a abrir, con la intención de que si es que alguien vuelve a generar una fuga en el voltaje del cerco, otra vez genere otra alerta. Entonces son solamente pulsos de un tiempo. Creo que estimo que funcionan 2 o 3 segundos, no más de eso. Sí, Javi, gracias ahí por tu ayuda también. Yo voy a subir a Google Drive la presentación para que ustedes lo puedan tener y quede todo ya más. Disculpen por las molestias generadas, pero acá tuve un problema de internet. Mi operador, al parecer, nos quitaron el internet, no sé por qué, estaban resolviendo, entonces tuve que hacer la presentación desde otro lugar. Más bien, gracias por la espera y disculpen por todo. No sé si tal vez tienen alguna otra pregunta. Diego, sí, perdón. Ya. Bueno, aquí Diego me dice si es que las cercas tienen que ser de 4 hilos o pueden ser de 5. Ya. Bueno, acá en mi país, y les comento como experiencia también, en todos los lugares donde yo he visto las cercas instaladas son de 4 hilos, pero cuando yo tuve la oportunidad de conocer Brasil, vi que todas eran de 4 hilos, entonces acá en Ecuador eran 5 hilos y el quinto hilo siempre me pregunté qué era, entonces mucha gente instala el quinto hilo como una línea de tierra, ¿ya? No es que no sea funcional esto, es funcional. Ahora,
¿Cuándo se utiliza esta línea intermedia de tierra que normalmente se coloca? Esta línea funciona cuando yo saco unas especies de argollas a cada una de las líneas que tengo de salida y de entrada. Entonces, si es que alguien tensa el cable, el cable va a generarme una fuga de energía. Y ahí es útil esto, porque yo a esa línea de tierra estoy generándole una especie de anillos, y en el medio de estos anillos pasa el cable. Entonces, si es que alguien tensa el cable, lo que está haciendo es que la línea se conecte directamente a tierra, entonces me genera fugas, y eso pues hace que el cerco sea más sensible, pues, y en ese caso sí es funcional. Pero si yo no lo deseo instalar, pues no habría ningún inconveniente, ¿no? De hecho, en Brasil solamente instalan 4 líneas y es funcional. Entonces, estimaría yo que acá ahora lo ideal siempre es instalar en números pares, ¿no? Para que yo pueda colocar mi salida, si me doy n números, si es par, va a retornar a donde yo salí. Entonces, lo ideal siempre es manejar con números pares, pero si ustedes desean colocar la línea en medio, que es la de tierra, y ustedes a esa línea de tierra desean sacarle estos anillos que van a cada una de las líneas, pues es funcional en ese sentido. De ahí no tendría sentido si no fuese así. Tienen accesorios para incrementar. No sé a qué tipo de accesorios te refieres. ¿Incrementar qué cosa, Willy? Para implementar PGMs, no. La línea la ELC, la 5002 y la 5003 no tienen la posibilidad de incrementar PGMs. Solamente viene con los 2 PGMs, y ya les había mencionado que no son programables. El 1 PGM me permite saber si es que el cerco está activo o está desactivo, y el otro PGM me permite a mí saber si es que existen fugas de energía o si alguien cortó el cable. ¿De acuerdo? Ya. Federico Calvo dice: intento acceder en el sitio de Intelbras a la info del LS5003 y no carga desde ayer. Igual solamente me pasa con este artículo. ¿Podría chequear eso? Sí, ¿sabes qué, Federico? Yo también estuve el día de ayer con algunos inconvenientes. Pues ya voy a tener esto más en cuenta y ya voy a mencionar a fábrica, ¿sí? No. Edgardo nos pregunta si se puede activar un PGM desde un botón, desde el remoto, como para poder abrir un portón o encender una luz. No, mi estimado, en ese caso no se lo podría hacer. Sí, como una posible solución que se podría dar es utilizar un accesorio que se conoce como el SAR 3060UN. Este es un dispositivo que, bueno, se lo utiliza para registrar los sensores de la alarma acá, y que él funcione con otras marcas de centrales de alarma. Por ejemplo, yo quiero que mis controles remotos funcionen para activar una central de alarma de X marca. Yo lo podría utilizar, es el SAR 3060UN. Este le podría servir para hacer esta acción, pero es un equipo que funciona por separado, ¿no? El costo no es tan alto, pero si es que en su distribuidor cerca a donde usted se encuentra lo podría encontrar. Se llama SAR 3060UN. Es un receptor universal, ¿sí? No hay cómo incrementar los PGMs, Willy. Uh-huh. Sí, Franz nos menciona que, bueno, que vamos a tener todo el tema de accesorios para el final de este año. Entonces también es una muy buena noticia para que toda la instalación sea Intelbras. ¿Sí? Y miren, Franz también menciona que, bueno, se va a lanzar un nuevo kit del SAR 3060UN, que es este receptor que les mencionaba, con 10 controles. Este SAR 3060UN tiene la posibilidad de soportar hasta 60 dispositivos inalámbricos, y no necesariamente funciona con controles remotos, funciona también con sensores. Entonces, es una ventaja, por ejemplo, para yo poder activar un portón de calle, por ejemplo, o para poder generar solo un botón de pánico. Entonces, es un aparato que funciona con 12 voltios, 1 amperio, la fuente sí se lo compra por separado,
y yo registro los controles en este dispositivo. Este dispositivo tiene 2 relés, ¿sí? Y pues los relés son los que me permiten a mí conectar una puerta, por ejemplo, activar una puerta o desactivar una puerta. Entonces, o activar una central. Entonces, yo puedo configurar para que sea pulsativo o sea un pulso continuo. ¿De acuerdo? Entonces, es muy interesante este SAR 3060. Si es posible, el día de mañana, como vamos a tener otras capacitaciones, podríamos hablar un poquito sobre el SAR 3060 para que lo comprendan más y mostrarles las ventajas que tiene, ¿no? Porque es un dispositivo que, bueno, acá también se lo está empezando a comercializar bastante por las prestaciones que tiene para poder hacer activaciones o automatizaciones inalámbricas de algo, ¿sí? A ver, Ariel, Ariel nos pregunta si los dispositivos adicionales de seguridad, los sensores PIR, los magnéticos son inalámbricos, ¿vienen el cerco ya con la placa inalámbrica o se tiene que adquirir por separado? No. El ELC 5002 y el ELC 5003 ya vienen con el módulo inalámbrico incorporado. Entonces, no es necesario adquirir uno por separado. Yo tengo 100 metros de distancia nada más. Recuerda que solo tienes una zona y cada uno de los cercos te soporta como máximo 30 dispositivos inalámbricos. Entonces, yo puedo al cerco registro un botón para activación y desactivación del cerco. Entonces, ya perdí, ya tendría 29 adicionales, ¿no? 29 registros adicionales para tanto sensores inalámbricos como también tiene una zona mixta que puede ser cableada o inalámbrica. Entonces, en esta zona mixta, si es que yo quiero colocar un sensor magnético inalámbrico, pues lo puedo hacer sin ningún problema, ¿sí? O sea, es una zona que trabaja con la parte alámbrica como con la parte inalámbrica. No habría ningún inconveniente. En la parte inalámbrica hay que tener en cuenta que no puedo pasarme de los 30 dispositivos nada más. No sé si eso contesta tu pregunta. ¿Alguien más, tal vez alguna otra pregunta? Ok. Les agradezco mucho.